Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí para hacer otro video aprovechando nuestros días de cuarentena. Ok, estamos haciendo un video porque queremos hablarles sobre un tema que nos encanta, sobre un tema que nos gusta mucho. Hola de nuevo, una vez más estamos aquí porque queremos en esta ocasión hablar sobre un tema que nos encanta, nos requete encanta. Es acerca de el matrimonio. ¿Por qué del matrimonio? ¿Por qué, Anthony? ¿Por qué dañan el matrimonio? ¿Por qué? Porque una vez nosotros también nos casamos, si usted no lo sabía. Una vez fuimos tortolitas. Sí, ya tenemos 8 años. Casi 8 años. En este año cumplimos 8 años de matrimonio. Entonces, cuando éramos tortolitos. Cuando éramos tortolitos, nos hubiese gustado de que alguien nos hablara más tiempo, ¿verdad? Que nos hiciera una sección de unos... No, una sección de un mes no. Pero siempre es bueno consejos antes de entrar en esa etapa nueva, esa etapa, un cambio, realmente es un cambio, ¿verdad? Y sobre todo para aquellos que son jóvenes, porque hay personas que se casan ya de grande, ¿verdad? Pero sobre todo cuando son jóvenes sí uno nota mucho la diferencia, ¿verdad? El compromiso, las responsabilidades que vienen con el matrimonio, que pueden incluso llegar a un punto en el que pueden ser un tanto abrumadoras para un joven, ¿verdad? Nosotros nos casamos bien jóvenes, nosotros nos casamos, no vamos a decir porque no queremos que sepan cuánta edad tenemos, pero nos casamos jóvenes. Y sí, fue un reto, la verdad fue un reto, ¿verdad? Pero nosotros somos raros porque rápido nos adaptamos, nosotros somos como el camaleón, nos adaptamos rápido donde quiera que caemos. Siempre decimos, es nuestro lema familiar, donde quiera que caemos, caemos parados, ¿verdad? Sí. Nos adaptamos rápido. Cuando llegamos aquí al país, estamos en Holanda, cuando llegamos acá, no voy a decir dónde estamos. Cuando llegamos aquí al país, en que estamos actualmente, muchos decían, no, que ahí es muy aburrido, que es muy triste. Vemos muchas personas hablando de que se sienten aquí solos, que no hay mucho sol. Hoy hay mucho sol. Y que era muy aburrido, que era, ¿cómo es que decían? Que era muy triste. Pero días lluviosos, mucho frío. A nosotros nos encanta. Silencio, y nosotros, ¿en serio? O sea, para nosotros es nuestro paraíso, porque nos encanta el silencio, nos encanta estar en casa, nos encanta los días lluviosos, nos fascina, ¿verdad? Porque es como tan... películas. No pongan eso. Son días en que pasamos muy románticamente con nuestra niña, con nosotros como pareja, y para nosotros es muy lindo. Pero queremos hablar acerca de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Pasos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar la decisión de casarnos, de dar ese paso antes de casarnos, ¿verdad? Cosas que necesitamos saber. Y para ello vamos a comenzar, como es de costumbre, con los puntos. Vamos a poner unos puntos por acá o por acá, no sé, o por aquí arriba, no sé cómo hacen los youtubers, no sé por dónde, pero por aquí lo vamos a poner, de puntos importantes a tener en cuenta antes del matrimonio. Exacto. El primer punto, porque la introducción ya, este video yo pienso que va a tener una primera y una segunda parte, para no hacerlo tan largo, pero son puntos que todo joven, si tú estás pensando en casarte, o si no lo estás pensando, pero en algún momento vas a estarlo pensando, esos son puntos muy importantes que debes de tomar en cuenta antes de realmente dar el paso. Aunque te hayan dado te hayan hecho la pedida de mano ahí comprometida delante de todo el mundo y te haya dicho que sí, pero es mejor siempre pensar las cosas bien antes de ir a cometer un error, porque es un error que va a marcar tu vida, o también puede ser la mayor bendición que marcará también tu vida. Entonces, o sea, que puede ser un error como una bendición. Exacto. Eso todo depende de qué tan bien estés preparado para la relación. Exactamente. Entonces, el primer punto es tu motivación. La motivación es un punto muy importante porque realmente, o sea, ¿qué te motiva a casarte? Hay motivaciones que son muy dañinas porque no son las motivaciones correctas para una persona ingresar al matrimonio. Y por ejemplo, una de ellas es que hay personas que quieren estar casados. O sea, no me voy a casar porque quiero estar con esa persona, sino me voy a casar porque quiero estar casado. Entonces,
es prácticamente usar a la persona para lograr un estatus que yo quiero, o porque ya yo creo que es tiempo de casarme, o creo que ya el tren se me va a ir, o porque, qué sé yo, hay mucha presión social al respecto, o porque ya dije que sí, etcétera. Entonces, eso no debe de ser una motivación. O como algunas chicas que, no, porque él tiene un trabajo, un buen trabajo, tiene dinero y me puede mantener. Y, exacto. Porque muchas Tampoco veces, debe de ser la motivación. muchas veces, muchas madres, ¿verdad?, que vienen de la vieja escuela, vienen con esa concepción de que el hombre tiene que mantener a la mujer y viven inculcándole eso a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad? O más bien que ellas no pueden sostenerse bajo ninguna circunstancia. Exacto. Cuando sabemos que claro que sí puede hacerlo. O no, tú nada más eres para estar en la casa, tú nada más eres que vas a tener que fregar, que cocinar, que trapear, que cuidar a los niños. O sea, no, los tiempos van cambiando, ¿verdad? Y también vemos, al transcurso de toda la historia, vemos mujeres también que han hecho un cambio en el mundo, ¿verdad? Es como cuando una jovencita le dice a un adulto, ay sí, porque yo quiero tener esto, quiero tener un carro, quiero tener una casa grande. Entonces le dicen usualmente, pues te vas a casar con un hombre rico. O sea, como quien dice, tú no tienes la capacidad de obtener esas cosas por ti misma. Pero no, la economía o la estabilidad no debe de ser un factor determinante para motivarnos a casarnos con alguien. Tampoco debe de ser por manipulación ni presión. Por ejemplo, sobre todo en el mundo cristiano se vive esto de que algunas personas le dicen a otras que el Señor me reveló que tú vas a ser mi esposa. Eso, miren, no, error, no debe de ser tampoco una motivación. ¿Cuál es la motivación correcta para nosotros entrar al matrimonio con alguien? Es el amor, el nosotros saber que queremos estar con esa persona por quien es, no por lo que tiene. Y porque nosotros, o sea, vamos a entrar al matrimonio porque queremos estar con esa persona. No que queremos estar con cualquier persona para entrar al matrimonio, no, sino porque esa persona específicamente, dentro de todos los demás seres humanos del mundo, esa persona es con la que queremos pasar el resto de nuestra vida, con la que nos queremos levantar cada mañana. Esa debe de ser la motivación. Y cuando hablamos de amor, es un tema muy amplio acerca del amor, que tal vez podemos hablarlo en otro video, en definición de qué es el amor, porque hay muchos malos entendidos acerca del amor. Muchas personas piensan que el amor es como dicen, me enamoré a primera vista. O sea, una cosa es el enamoramiento, otra cosa es el amor, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de amor. Está el amor eros, el amor filial, el amor el ágape, el amor ágape también, ¿verdad? O sea, diferentes tipos de amor que incluso estos amores, estos diferentes tipos de amor pueden también entrar en una relación, ¿verdad? Podemos tomar algunas características de estos amores Podemos tomar algunas características de estos diferentes tipos de amor para tener una relación saludable, ¿verdad? Entonces, estos temas, ¿verdad? Podemos desglosarlos más. Depende de ustedes, si ustedes están interesados de estos temas, o si usted tiene algún tema que usted dice, oye, quiero también saber un poco más de esto, ustedes pueden mandarnos y escribirnos aquí en la caja de comentarios y nosotros vamos a estar viendo, vamos a estar haciendo algunos comentarios y otros vamos a estar haciendo algunos videos, ¿verdad? Depende de los temas que ustedes nos pidan. Otro punto también que es importante a tener en cuenta, ya hablamos un poco de la motivación, las motivaciones, y podemos desglosar más, pero por el tiempo necesitamos avanzar. Otro punto también a tener en cuenta es el plan de vida, o sea, tus motivaciones ya hablamos, ¿verdad? Pero también lo que tu pareja tiene pensado para un futuro, lo que tú tienes pensado para un futuro, ¿verdad? Si estos dos planes se compaginan, ¿verdad? Si pueden estar juntos.